Puede ser que lo conozcas como solera, falso piso o simplemente como lo conocemos por acá como contrapiso. De una forma u otra se trata de una capa de hormigón o de concreto que se hace sobre el terreno natural y que sirve de base de apoyo para el futuro piso. Sobre este contrapiso normalmente se hace un alisado de cemento, una capa de nivelación, para luego colocar el piso definitivo. Pero el problema es que muchas veces esta capa de nivelación se termina agrietando, desprendiéndose, sonando a hueco y hay que terminar por retirarla y volverla a hacer. Y si te digo que hay una forma simple para que esto no ocurra, ¿te gustaría poder evitar tener que hacerla? Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video te voy a dar un paso a paso simple y práctico para hacer un contrapiso que no requiere capa de nivelación extra. Como te comentaba, el contrapiso es una base de hormigón o de concreto que hace las veces de intermedio entre el suelo natural y el piso que hoy estamos pisando. Básicamente está compuesto de tres elementos principales. Un agregado grueso, que normalmente es ladrillo molido, granza o piedra, que es el encargado de darle consistencia y cuerpo a esa mezcla. La segunda capa es un agregado fino, normalmente es arena que se encarga de rellenar los espacios vacíos entre esas piedras. Y la tercera capa es un ligante o un aglomerante, que normalmente puede llegar a ser cemento, cemento de bañería, cal, que actúa justamente como ligante, se encarga de aglutinar los otros dos elementos y de endurecerlos. Bueno, hasta aquí te conté lo que es el contrapiso, pero ¿qué es la carpeta de nivelación? Bueno, para que entiendas por qué es necesario que aparezca, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Por lo general, el contrapiso tiene un nivel de terminación muy rústico, áspero, con muchas imperfecciones. Por otro lado, los pisos que utilizamos habitualmente para terminar los ambientes, que por lo general suelen ser el porcelanato, el cerámico o los pisos vinílicos, por ejemplo, en general tienen un reducido espesor. Y más aún, el pegamento o el adhesivo que se utiliza para adherirlos al piso. Como te darás cuenta, un pegamento o un adhesivo de 2 a 3 milímetros nunca puede compensar las imperfecciones que suelen quedar como habituales dentro de un contrapiso. Es por esa razón que se termina haciendo una capa de nivelación de 2 a 3 centímetros para darle una terminación un poco más pareja y amable para estos pisos definitivos. Pero claro, obviamente todo esto tiene un costo y encima un plus que puede resultar un problema. Cuando pasa mucho tiempo entre que uno hace el contrapiso y luego la carpeta, suele dificultarse la adherencia entre uno y otro y suelen aparecer grietas que terminan generando desprendimientos. Obviamente esto depende de muchos otros factores técnicos que vamos a explicar en otro video para no hacer muy largo este. Por eso quiero pasar directamente a ese paso a paso donde te voy a contar cómo hacer un contrapiso que no requiere este alisado. La primera etapa de todas debería ser la nivelación. Partimos de un terreno que tiene de un ambiente que tiene el terreno natural, sobre el cual hay que establecer en principio los niveles. Para establecer niveles de referencia que nos permitan después colar el hormigón, nos valemos de un elemento que es en construcción por todos conocido, que es la manguera de nivel. La manguera de nivel no es más que una manguera transparente que se llena de agua o algún líquido con colorante, que aprovecha la propiedad de los vasos comunicantes. Mediante esta propiedad podemos tener siempre en cualquier extremo, en cualquiera de los dos extremos de esa manguera, el mismo nivel de líquido. Aprovechando esta circunstancia, lo que podemos establecer, por ejemplo, como en este caso, un nivel de referencia de 50 centímetros por encima del nivel definitivo que queremos tener. Este nivel se va trasladando en los distintos puntos del ambiente que queremos hacer, en el cual queremos hacer el contrapiso, para establecer un nivel de referencia que nos permita, entre otras cosas, saber si debemos suplementar el nivel que tenemos de tierra con más tierra o, al contrario, deberemos quitarla. A continuación, lo que viene es la compactación del terreno. Este debe estar libre de raíces y de cualquier tipo de vegetación, y esa compactación se puede hacer de dos formas. Una de forma manual, con un pisón de mano, o bien, lo mejor sería recurrir a un vibropisón. El vibropisón mecánico lo que le da una mayor resistencia de compactación muy superior a la manual. Esto nos permite tener una base muy firme que evitará
hundimientos o formaciones de grietas futuras. Si querés tener una protección extra impermeable, se puede revestir todo el terreno con un nylon o un polietileno de 200 micrones, así se pide, es la quinta parte de 1 milímetro, que lo que hace es reforzar esa aislación hidráulica, sobre todo en aquellos terrenos sobre los cuales sospechamos que haya napas muy elevadas. No siempre es necesario, pero dado que es un costo ínfimo dentro del costo de todos los materiales, no está de más tenerlo en cuenta. El tercer punto es la colocación de niveladores. Los niveladores no son más que fajas que pueden materializarse en cemento alisado o, como en este caso, que son reglas metálicas que se nivelan con la ayuda de estos niveles de referencia que habíamos tomado anteriormente. Estas fajas de nivelación nos sirven para cortar luego el hormigón, emparejarlo de tal forma de que se distribuya uniformemente. Si querés darle un poco más de resistencia al contrapiso, se le puede colocar una malla de hierro. Sirve sobre todo para aquellos ambientes sobre los cuales, por ejemplo, se vayan a sentar un poco más de peso del habitual, caso típico, por ejemplo, un garage. Una cosa muy importante que vale la pena tener en cuenta es dejar una junta de dilatación perimetral en todo el ambiente. En este caso la materializamos con una plancha de poliestireno expandido, telgopor como la conocemos aquí, de 1 centímetro de espesor. ¿Cuál es el papel que juega este material? Y hace las veces como de acolchado, digamos, que evita que los movimientos del contrapiso se trasladen a las paredes y generen grietas dentro del contrapiso. Recordemos que el contrapiso al secarse va perdiendo humedad. Obviamente eso se transforma en un achicamiento, una reducción del volumen que puede generar movimientos de contracción. Por el contrario, cuando este contrapiso, por ejemplo, está en un exterior expuesto a los cambios climáticos, a la lluvia, al sol, al viento, al frío, esto hace que aumente su volumen, se dilate. Bueno, justamente el papel de esta junta de dilataciones es absorber esos movimientos de tal forma de reducir al mínimo la posibilidad de que se formen grietas o fisuras. Primero te cuento lo que habitualmente se hace. Se utiliza mucho para los contrapisos lo que se llama hormigón o concreto pobre. Pobre se refiere a la cantidad de cemento. Por lo general son hormigones de menor resistencia que utilizan menos cantidad de cemento. Pero para este caso y para esta receta que pretendo contarte, te recomiendo que utilices la siguiente proporción. En realidad habría que mezclar una parte de cemento con 3 partes de arena y 2 partes y media de piedra. Ojo que cuando estoy hablando de partes estoy hablando de volúmenes, no estoy hablando de peso. Por eso muchas veces me preguntan en los comentarios. La unidad de medida que utilices puede ser un balde, puede ser un tarro, puede ser una palada, una bolsa, lo que quieras, pero siempre estamos hablando de volúmenes. Los materiales se van volcando dentro de una hormigonera y se les va agregando agua hasta lograr una consistencia pastosa pero firme. Y acá hay algo muy importante. Hay que tener en cuenta que no hay que hacer hormigones tipo sopa. Los hormigones no son para tomar con una cuchara. Yo sé que hay una tendencia natural y que todos tenemos de hacer algo muy fluido, de tal forma de que cuando uno lo vuelque se vaya deslizando como un río y sea mucho más fácil de extender. Pero hay que tomar conciencia que esto se logra a costa de tener un hormigón con demasiada cantidad de agua. Esta agua se va a terminar evaporando y esa agua que desaparece va a dejar vacíos dentro de la masa. En principio puede dejar un esponjamiento y se van a generar contracciones muy grandes, contracciones que van a terminar haciendo aparecer grietas. Es un hormigón de muy baja resistencia. Lo ideal es más vale que la consistencia sea firme, pero que casi que nos costara un poco extenderlo. De esa forma vamos a asegurarnos que tiene el porcentaje de agua adecuado. La etapa siguiente es el colado del hormigón, que consiste ni más ni menos que en extender con la hormigonera el hormigón sobre el terreno. La idea es formar una capa de entre 10 a 12 centímetros que se corta o nivela utilizando una regla. Con movimientos de vaivén se va apoyando sobre las guías de referencia como para lograr un extendido uniforme de toda la masa de hormigón. En este caso se decidió hacer una faja central directamente para evitar colocar las reglas sobre los laterales del ambiente y no generar juntas de dilatación tan anchas. Pasado un par de horas en que el hormigón ya ha adquirido una cierta consistencia pero todavía puede ser trabajado, lo que se hizo es tratar de eliminar las principales imperfecciones raspando con esta regla con la cual cortamos el hormigón de tal forma de dejarlo lo más parejo posible. Una vez que el hormigón también se puede utilizar como faja de corte, lo que hicimos es completar las fajas laterales
utilizando esta franja central como apoyo que nos permita tener un nivel de referencia en el corte y lograr la misma superficie con estos dos sectores laterales que faltaban completar. Un detalle que aquí hicimos que permite mejorar un poco la apariencia de terminación es hacer un extendido de lo que se llama una lechada o lechinada, compuesta básicamente por la mitad de cemento y la mitad de arena, que lo que hace es un poco uniformar la terminación. No siempre es necesaria, lo que se hace es, bueno, tirarla, dejarla orear un poco y después cortarla con la misma regla de corte. En sí, insisto con esto, no siempre es necesario, porque muchas veces lo que puede hacerse es lo que te explico aquí a continuación. Una vez que el hormigón ha adquirido también una cierta consistencia, pero que, insisto, todavía nos permita trabajarlo, se puede extender, por ejemplo, un tablón sobre el piso para utilizarlo como base de trabajo y proceder a un fratachado o un alisado de la superficie. Previamente sería conveniente de que al cortar la superficie del hormigón con la regla hagamos movimientos de percusión, de tal forma de mandar la piedra para abajo y que aflore un poco para arriba la arena y el cemento, y de esa forma nos permita alisar con mayor comodidad la superficie. De esta forma, como te darás cuenta, obtenemos un hormigón alisado monocapa. No hablamos de dos capas, que es lo que estamos tratando de evitar desde el principio. Este hormigón en estas condiciones permite tranquilamente colocar cualquier tipo de piso definitivo con un adhesivo normal. No hace falta que la superficie quede perfectamente lisa, no está para quedar a la intemperie. La idea es que tenga la suficiente uniformidad como para permitir tranquilamente colocar cualquier tipo de piso de terminación. Si supongamos que la decisión es dejarlo como piso definitivo, por ejemplo en un exterior, se puede tomar un poco más de esmero en el alisado para que quede con esa apariencia de cemento alisado. Alguno podrá pensar de que en estas condiciones el hormigón tiene demasiado porcentaje de cemento o que la piedra es más cara que el ladrillo molido. Sí, son todas verdades, pero creo que esta circunstancia debe analizarse en un contexto muy general y te lo voy a demostrar. En principio, la mano de obra para hacer este hormigón no debería ser más cara que para hacer con cualquier otro tipo de hormigón pobre o no. Básicamente porque el volumen de hormigón que estamos utilizando es exactamente el mismo, lo único que cambiamos es la dosificación. Lo que sí debe tenerse en cuenta es un porcentaje extra para compensar el mayor esmero que uno tiene que ponerle al alisar un poco la superficie, o por lo menos para quitarle las imperfecciones que nos permitan ser usadas como base de colocación para el piso. Pero por otro lado hay que tener muy en cuenta que si bien teníamos algunos costos mayores de cemento, evitamos una capa posterior, y ahí viene el gran secreto de esta cuestión. Esa capa o ese alisado de cemento posterior que se le suele hacer a los contrapisos comunes insume una gran cantidad de materiales y de mano de obra. En una capa de 2 a 3 centímetros se consumen grandes cantidades de cemento y la mano de obra para hacerla obviamente es la de otra capa que tiene su verdadero costo. Si nosotros hiciéramos un análisis en el combo, por un lado tuviéramos un contrapiso más una carpeta de nivelación y por otro lado un contrapiso alisado monocapa como este, en el peor de los casos los costos son similares. Y como beneficio extra que también hay que tener en cuenta, te estás ahorrando los costos de reparación de una carpeta que puede llegar a desprenderse y que en este caso no existe. Como siempre digo, muchas veces las tareas más sencillas son las más difíciles de poner en práctica. Por lo general, con los años de trabajo, uno tiende a hacer la plancha sobre una zona de confort. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera a lo largo del tiempo, y muchas veces esta circunstancia nos impide darnos cuenta que esas formas o esas prácticas pueden ser mejoradas. El piso de concreto alisado monocapa es una de estas prácticas que realmente merece ser tenida en cuenta. Si sos el arquitecto que está llevando adelante la obra o sos el propietario de esa casa, este tipo de contrapisos alisados monocapa te van a permitir tener una base firme y estable que van a evitarte todos los dolores de cabeza que implicaría tener que hacer reparaciones que podrían haberse evitado de tomar este tipo de decisiones más lógicas. Sinceramente yo te lo recomiendo.
he pasado por distintas etapas constructivas en este aspecto y en este tipo de contrapisos he encontrado una fórmula que me da mayores satisfacciones y menor cantidad de problemas. Como siempre digo, los consejos útiles tienen que transmitirse. Espero que te sirvan para tu futura obra. Te voy a dejar de este lado un botón para que te suscribas al canal y actives las notificaciones, y desde este otro lado un video que resulta seguramente tan útil como este que acabas de ver. Gracias por haber llegado hasta aquí, un abrazo grande, nos vemos muy pronto.